Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy venimos con otro vídeo en el que vamos a trabajar con el concepto de múltiplo y divisor de un número. Vamos a ver cómo calcular los múltiplos de un número, cómo calcular los divisores de un número y después vamos a ver cómo podemos descomponer cada número en sus factores primos y ver cómo trabajar con ellos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los múltiplos de un número son aquellos números que yo obtengo multiplicando por un número entero o natural todos los números que pueda encontrar para multiplicar ese mismo número. Es decir, por ejemplo, si yo quiero calcular los múltiplos de 5, tendré que hacer, vale, ¿cuál es el primer múltiplo de 5 que puedo encontrar? Pues 5 por 1, que es igual a 5. El siguiente múltiplo sería multiplicarlo por el siguiente número natural. 5 por 2 es igual a 10. El siguiente sería por el siguiente número natural. 5 por 3 es igual a 15. 5 por 4 es igual a 20. Y así progresivamente. Por tanto, todos estos números de aquí se considerarían múltiplos de 5. ¿Qué ocurre? Que en el caso de calcular los múltiplos de un número es tan sencillo como ir multiplicando entre sí cada uno de los números y cada vez ir aumentando el número natural por el que multiplico. En el caso de los divisores es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque en los divisores tengo que no puedo utilizar todos los números que quiera, sino que tengo que seleccionar detenidamente cuál de ellos voy a utilizar. Por ejemplo, supongamos que quiero calcular los divisores de 24. Es decir, tengo que ver qué números pueden dividir a 24 dándome un resultado exacto. El primero de ellos que me planteo es el 1. ¿Por qué? Porque en efecto se cumple que 24 entre 1 me dará 24 y me da exacto. ¿De acuerdo? Por tanto, el 1 es divisor de 24. ¿Qué ocurre? Que si el 1 es divisor de 24, el 24 también es divisor de 24. ¿Vale? Porque al igual que 24 entre 1 entra 24 y es exacto, 24 entre 24 entrará a 1 y es exacto. ¿Vale? Entonces, el resultado del cociente que obtenga también será un divisor de ese mismo número. Y vamos a ver otro ejemplo. Por tanto, tenemos la pareja, el primero de ellos, 1 y 24. Vamos con la siguiente, el 2, 24. Vamos a comprobar si entre 2 se puede dividir. Pues 24, 2 a 2 a 1, 0, pues bajo el 4, 2 a 2, 4, 0, por tanto se puede. Como he obtenido 12, 12 también será divisor de 24. ¿Por qué? Porque 24 entre 12 será 2. 2 por 2, 4, 4, 0, 2 por 1, 2, a 2, 0. Siempre de todo el número que obtenga al dividirlo el cociente que tenga también será un propio divisor del número. Vamos con el siguiente. El siguiente nos dice 24, por ejemplo, entre 3. Vamos a ver si entre 3 se puede dividir. Pues tendría, que no me cabe, a 8. 8 por 3, 24, a 24, 0. Por tanto, el 3 también sería un divisor, pero como aquí tengo el 8 también me valdría. Vamos a comprobarlo. 24 entre 8 sería a 3, 3 por 8, 24, a 4, 0. Es decir, que se vuelve a cumplir esta regla. Vamos con el siguiente. Tendría el 4, vamos a probar, pues 24 entre 4 sería a 6, 6 por 4, 24, a 4, 0. Por tanto, aquí me quedaría que el 6 también valdría. De nuevo lo compruebo, 24 entre 6, 4 por 6, 24, a 24, 0. ¿Y qué es lo que ocurre? Que como el 5 no puede ser, porque 24 entre 5 lo tendría que poner a 4, 4 por 5, 20, al 24, 4, por tanto ya no me cabe exacto. Recordemos que tiene que ser siempre la división exacta. El siguiente ya sería el 6, pero claro, el 6 ya lo he calculado porque ya lo tengo aquí. Por tanto, una vez llego a que he encontrado todos los divisores de 24, los puedo alinear y puedo decir que son 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 24. Todos estos números, si 24 lo divido entre cada uno de estos números, voy a obtener una división de cociente de resto 0. Por lo tanto, se consideran divisores. ¿De acuerdo? Ahora vamos a aprender lo que es la división de factores primos. ¿Vale?
Entonces, ¿cuál es el objetivo en este caso? En que yo pueda expresar los números como una multiplicación de factores primos. Es decir, por ejemplo, 4, yo sé que es lo mismo que 2 por 2, y lo puedo expresar como una potencia como 2 al cuadrado, ¿vale? Por lo tanto, 4, su división en factores primos es 2 al cuadrado. Por ejemplo, 9 es lo mismo que 3 por 3, y que es lo mismo que 3 al cuadrado. Por tanto, su división en factores primos de 9 es 3 al cuadrado. 6 es lo mismo que 2 por 3. Por lo tanto, yo tendré que su división en factores primos será 2 por 3. Sin embargo, por ejemplo, si yo quisiera poner 20 como 2 por 10, esto no sería una división en factores primos. ¿Por qué? Porque 10 no es un número primo. Nos acordamos que un número primo es aquel que solamente se puede dividir y que me dé como entero, es decir, un número primo es aquel que tiene como divisores solamente ese mismo número y el 1. ¿Por qué? ¿Por qué 10 no es primo? Porque 10 lo puedo escribir como 2 por 5. El 10 tiene como divisores el 1, el 2, el 5 y el 10, ¿de acuerdo? Entonces, esto sí que sería la división en factores primos de 20, y esto lo podría escribir como 2 al cuadrado por 5. Entonces, para hacer la división en factores primos, ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, suele funcionar muy bien el método de la línea, ¿de acuerdo? Es decir, yo coloco, por ejemplo, el 24 que hemos visto antes, y trazo una línea hacia abajo. Coloco el primer factor primo que creo que pueda dividir a 24, que sería, por ejemplo, el 2. Y hago 24 entre 2, 12. ¿De acuerdo? Y ahora sigo el proceso. Como ya tengo 12 aquí, digo, vale, ¿cuál es el siguiente factor primo que puede dividir a 12? Pues otra vez 2. 12 entre 2 a 6. El 6, como sigue siendo par, puedo dividirlo entre 2. 6 entre 2 a 3. Y el 3, como ya no puedo dividirlo entre 2, lo divido entre 3. Y 3 entre 3 a 1. Y aquí ya he terminado. ¿Con esto qué consigo? A que todos estos son los factores primos que componen el número 24. Entonces 24 es lo mismo que escribir 2 por 2 por 2 y por 3. Vamos a comprobarlo. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 3, 24. Exactamente lo mismo. Por tanto, 24 puedo reescribirlo como 2 al cubo por 3. Esto es lo que se conoce como la descomposición en factores primos de un número. Vamos a hacer otro ejemplo, que podría ser el 56. 56 como es par, puedo dividirlo entre 2. 56 entre 2 me queda 28. Puedo volver a dividir entre 2. 28 entre 2, 14. Puedo volver a dividir entre 2. 14 entre 2 a 7. Y 7 como es número primo, divido entre 7 y me queda a 1. Por tanto, tendré que 56 es 2 al cubo por 7. Porque es 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 7, 56. Por tanto, es correcto. La descomposición en factores primos es muy interesante porque, como veremos en los próximos vídeos, tendremos que utilizarla para calcular tanto el mínimo común múltiplo como el máximo común divisor, que son dos herramientas muy útiles a la hora de poder operar con diferentes números. Así que bueno, esto es lo que hemos visto hoy. Hemos visto cómo descomponer en factores primos un número y cómo encontrar los divisores y los múltiplos de un número. Así que chicos, como siempre, ya sabéis que si tenéis alguna duda, si queda algo que no hayáis entendido, lo podéis dejar por los comentarios. Y bueno, pues como siempre, muchas gracias por el vídeo y que vaya bien a todos.